saludo a todas y todos quienes escuchan nuestro tercer capítulo de podcast AXID, en el que hablaremos sobre mujer y cambio climático en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Soy Pilar González, encargada de comunicaciones de la agencia. Y ahora quiero agradecer la participación en esta edición especial de Joana Arriagada. Ella es coordinadora de proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD Chile, de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Y Laura Marrero, ella es referente de género en la Dirección de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente de Uruguay. Bueno, ellas trabajan en el proyecto Igualdad de Género y Educación Ambiental como ejes transversales del cambio climático, que forma parte del programa de cooperación del periodo 2019-2021 entre Chile y Uruguay. Proyecto bilateral ejecutado por el Departamento de Cooperación Horizontal de la ACCID, que por lo demás es uno de los proyectos emblemáticos entre ambos países. Y entiendo que se ejecuta este proyecto hasta el 2022. Y vamos a partir por lo básico y lo esencial, que es me cuenten en qué consiste este proyecto que beneficia tanto a Chile como a Uruguay. Bueno, voy a partir yo. Bueno, pero este proyecto es de un intercambio que hacemos con Uruguay. Tiene dos partes el proyecto. Tiene una parte que es específicamente de género y cambio climático y otra parte de los programas de educación para el cambio climático. Nosotros con Laura vemos la parte de intercambio de género y cambio climático, y la idea ahí era poder traspasarnos las experiencias, digamos, ver cómo estábamos avanzando nosotros en Chile con la agenda de género y contarles a Uruguay y ver que ellos pudieran tomar algunas de nuestras ideas y a su vez nosotros aprender del camino que ya estaba recorriendo Uruguay en esta agenda. Ahí tenían un camino bien avanzado que nosotros estábamos observando, que era un sistema de monitoreo y reporte de las contribuciones que presentan los países ante el Acuerdo de París. Entonces tenían este MRV con enfoque de género y con unos criterios para ver si cada medida es sensible al género o no. Así que por eso que partió el interés y esto estaba también en el marco de previo a la COP25, porque cuando partimos en el diseño de este proyecto estábamos justo previo a la conferencia de las partes, que en ese momento iba a ser en Chile. Luego nos pilló la crisis social, íbamos a tener algunos intercambios en que venían nuestros colegas de Uruguay a Chile, que alcanzaron a venir en febrero del 2020, y luego nosotros los íbamos a visitar a ellos para hacer los intercambios, pero finalmente nosotros no llegamos a ir, y tampoco una tercera visita de Uruguay a Chile, pero hemos seguido con los intercambios a través de videoconferencias, así que hemos estado aprendiendo mutuamente de la agenda. ¿Cómo ha sido ese intercambio, Laura? ¿Qué nos puedes contar tú de lo que has visto, de lo que ha avanzado Chile al respecto? Sí, es bien interesante este proyecto de cooperación sur-sur, la verdad, entre países, como planteaba Joana. Por un lado, porque permite identificar los distintos avances de cada país. Hemos podido identificar las buenas prácticas que cada país ha desarrollado. Uruguay venía haciendo un proceso de integración de perspectiva de género, pero nos encontrábamos también frente a la expectativa de una COP25 liderada por Chile y con anuncios específicos de que el tema de género iba a ser un tema central que tomaba la presidencia de Chile. Entonces para nosotros también era muy importante sentimos que era un momento clave para poder acercarnos también a este intercambio y poder también entonces integrar y aprender más como país y como equipos técnicos cómo era este proceso de liderazgo, cómo se posicionaba el país, que también fueron elementos muy importantes, este apoyo mutuo que nos dimos también en el marco de la COP, que finalmente, bueno, terminamos liderando Chile, pero apoyando también Uruguay en varias instancias la aprobación, la formulación y la aprobación del plan en género de la Convención de Cambio Climático, que nos ha permitido también, ha sido una herramienta también clave, entonces luego que tomamos en este proceso de intercambio técnico para analizar justamente cuál puede ser la bajada de nuestros países, cuáles pueden ser las necesidades de nuestros países y las oportunidades que nos da este plan de acción en género de la Convención para aterrizar entonces en actividades concretas. Y eso también lo hemos tomado como parte de la agenda del proyecto de cooperación. Sí, ahí solo quiero agregar que hicimos un ejercicio súper interactivo entre Chile y Uruguay, donde tomamos el plan de acción de género que se aprobó en la COP25 y el equipo de la Laura y nosotros en Chile empezamos a revisar cada línea del plan de acción y qué actividades estábamos haciendo para el cumplimiento. Entonces luego lo intercambiamos y es una manera de darle bajada a un alineamiento de la Convención Marco de Naciones Unidas a nivel de los países. Entonces es un ejercicio bien práctico para llevar a la práctica
Este proyecto también conllevó a la creación de una mesa de género. ¿Cuál es el objetivo de esta mesa? ¿Qué han podido concluir digamos, de la evolución, de lo que llevan trabajado en este proyecto? Sí, con esa iniciativa habíamos partido previamente acá en Chile, como previo, hicimos un diagnóstico con apoyo del PNUD el año 2019, un diagnóstico para integrar enfoque de género en los instrumentos de política de cambio climático. ¿Quiénes integran esta mesa de género primero? También que hay varios ministerios. ¿Quiénes integran esta mesa de género? La integran, es como en cambio climático hay un equipo técnico interministerial de cambio climático que está conformado por cerca de 35 instituciones a nivel del Estado que conforman este TIC. Y a quienes se convocó a la mesa fue a representantes de especialistas de cambio climático y de género de esas mismas instituciones. No sé, participa Minagri, CONAF, el Ministerio de Energía, está Hacienda, no sé, Pesca, la DGA, Ministerio de la Mujer. Ministerio de la Mujer, claro, lo convocamos junto con el Ministerio de la Mujer inicialmente, o sea, nosotros con Ministerio de la Mujer lo convocamos, pero lo integran ONEMI, no sé, el CHOA, la DMC, es un homólogo del ETIC, pero que integra, la particularidad es que tiene especialistas de género y especialistas de cambio climático, y eso ha hecho que los dos mundos se tengan que unir, porque tal vez yo soy más del lado de cambio climático y nos tocó aprender desde el punto de vista de cómo integramos género, y a los especialistas de género entendieron el mundo de cambio climático, entonces ahora pueden identificar fácilmente cómo integrar enfoque de género en los instrumentos de cambio climático, como no habíamos hecho ese cruce, y eso ha permeado un poco más allá de cambio climático, porque tenemos una mezcla de actores y de sectores que va permeando otras agendas también. En el Voz de la Mujer estamos conversando con Joana Arriagada y con Laura Marrero, dos profesionales chilena y uruguaya que participan en un programa de mujer y cambio climático. Quería aportar algunos datos para seguir con la conversación, y es, por ejemplo, que según las Naciones Unidas, el cambio climático es un factor agravante de la desigualdad de género, ya que los impactos afectan mucho más a las mujeres que a los hombres, pese a que nosotras somos las que menos contribuimos en provocar ese impacto. Además, las mujeres representamos el 51% de la población mundial y un gran porcentaje se encuentra en condiciones de pobreza. Y nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los efectos adversos del cambio climático. ¿Es así esta realidad? ¿Por qué creen ustedes que se produce este fenómeno? Bueno, tal como lo expresan esas declaraciones, en realidad es cada vez más conocido a través de estudios, publicaciones, tanto desde ámbitos de los organismos internacionales como también desde los ámbitos académicos, esta constatación de la mayor vulnerabilidad de las mujeres frente a los impactos del cambio climático. Y sin duda tiene que ver con las condiciones de desigualdad que existen, las condiciones de desigualdad de género, producto de las condiciones de género que han colocado a las mujeres en lugares de menor acceso a los recursos económicos, menor acceso a los recursos productivos, menor acceso a los ámbitos educativos, menor acceso a los ámbitos de participación donde efectivamente pueden tomar decisiones, menor autonomía física para poder desplazarse, muchas veces por la sobrecarga del trabajo doméstico o justamente también como un derivado de la falta de recursos. Entonces son una serie de factores de una menor autonomía relativa y una menor acceso a los recursos productivos y de servicios que han colocado a las mujeres entonces en una mayor vulnerabilidad frente a los impactos, porque justamente para poder responder a los impactos del cambio climático, para poder dar respuesta a los mismos, necesitamos conocimientos, educación, capacidades técnicas, pero también recursos económicos para poder realmente poder desplazarnos, poder aprender, poder implementar los cambios muchas veces que en nuestra vida implica tornarnos en personas o comunidades más resilientes frente al cambio climático. Entonces también afecta a Chile y Uruguay en las mismas condiciones. ¿Es similar? Ahí, perdón, Joana, no sé si vos querés Estás mudita, Joana. Sigue como estabas hablando, decía. Bueno, no, yo creo que en realidad hay algunas cuestiones que a las mujeres, que en realidad somos diversas, somos, como bien dice ahí, 51% de la población, pero en realidad las mujeres son esa mitad de la población es extremadamente diversa. Entonces hay diferencias étnicas, diferencias raciales, diferencias territoriales, diferencias de clase o estrato social, que nos realmente marcan diferencias también en cuanto a las vulnerabilidades, ¿verdad? No es lo mismo ser una mujer rural en un lugar alejado de
de los medios urbanos o de los servicios, de ser una mujer profesional y estar anclada hoy en una ciudad con todo el acceso a determinados servicios, comunicaciones y bueno, y oportunidades. Entonces hay diferencias sustantivas. Yo creo que esa cuestión nos atraviesa a todas las mujeres en el territorio de alguna manera. Las desigualdades son comunes, pero también diferenciadas dentro de las mujeres. Y asimismo los países también tenemos nuestras atribuciones que son comunes, como ser países que en realidad tienen niveles de desarrollo medio o medio alto, pero niveles de desarrollo donde todavía hay profundas desigualdades sociales dentro de nuestros países y donde las estadísticas siguen dando cuenta que entonces las mujeres siguen estando en estas situaciones de vulnerabilidad y donde la brecha de género también marca diferencias porcentuales muy importantes entre hombres y mujeres en ambos países. Después, obviamente que Chile tiene una diversidad territorial mucho mayor y diversidad étnica y cultural quizás mayor que la de Uruguay, pero somos sur, somos países del sur, somos países de Latinoamérica, tenemos también muchísimos aspectos que no son comunes. Y si comparamos, ya digo, las brechas de acceso a recursos, acceso al sistema educativo, empleo, desempleo, condiciones de pobreza de las mujeres jefas de hogar, bueno, ahí empezamos a encontrar que tenemos mucho también de similar. Claro. Ahí hay muchas similitudes al final, yo creo que en todos los países de América Latina, donde estas brechas basales del nivel de educación, socioeconómico, acceso a los recursos, acceso a la tierra, son bien similares. Yo creo que en el caso de Chile en particular, nosotros lo estamos estudiando hace poco, hay un proyecto de la Red de Pobreza Energética, por ejemplo, donde lo ha estudiado mucho más con enfoque de género, pero también vemos en cambio climático que varias de las lideresas en temas científicos, por ejemplo, son mujeres. En temas del ministerio tenemos una ministra del medio ambiente, entonces hay varias también que vemos que ya están ganando un espacio las mujeres en participación, pero cuando vemos las estadísticas nacionales y la representatividad de mujeres, no sé, como alcaldesas, por ejemplo, vemos que esos números caen, entonces las decisiones se toman desde otro punto de vista. Ahí con la pandemia salieron algunos datos, por ejemplo, que las mujeres que eran líderes de Estado pudieron manejar en algunos casos la pandemia de una mejor forma, y eso porque las mujeres tal vez tienen esta vocación de cuidado. Disculpa que te interrumpa, Joana, pero ahí, en este sentido, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los aspectos más importantes que tiene la mirada de una mujer respecto de este tipo de impacto, en este caso el cambio climático? ¿Dónde está la diferencia con respecto a la mirada que pueda tener un hombre y que por años siempre estos temas han sido más vistos por hombres? ¿Cuál es la diferencia que nosotras como mujeres podemos ver? A nosotros, como estuvimos haciendo este diagnóstico el año 2019, hablaban de varias como líneas de estudio del ecofeminismo, por ejemplo, y otra línea en que la mujer es la protectora que tiende a ser esta protectora de la familia, protegiendo el medio ambiente. Y al proteger el medio ambiente también se le adhieren más labores por querer proteger. Entonces ahora, además de hacer todas las cosas que tiene que hacer en la casa, cuidar a los niños, cocinar, además le tocaba hacer esta tarea del reciclaje, porque como está también preocupada del medio ambiente y de que no se contamine, además ahora tiene que llevar las latas al punto limpio, los cartones, los vidrios, no sé, etcétera. Entonces todavía estamos estudiándolo, porque cuando comenzamos nosotros a trabajar esta línea de género y cambio climático, el 2017 de verdad que no veíamos, estábamos así desde cambio climático, decíamos cuál es la conexión entre género y cambio climático, y nos costaba verla, y cuando empezamos a hacer este diagnóstico descubrimos que nuestras políticas de cambio climático no integraban enfoque de género, y ahí empezamos a indagar un poco más, a estudiar. El año pasado estuvimos haciendo, con apoyo de una consultora, de Francisca Gallego, una propuesta de marco conceptual de género y cambio climático para nosotros en Chile, entender cuáles son estas dimensiones de pobreza que tienen las mujeres, las brechas basales, y cuáles son estas dimensiones de cambio climático y cómo se cruzan, y qué indicadores vamos a estudiar, si vamos a estudiar, no sé, la vulnerabilidad de las mujeres urbanas, qué indicadores vamos a analizar ya, las jefaturas de hogar, no sé cuántos niños tienen, qué cosas vamos a estudiar para saber cuáles son estas diferencias, y todavía estamos en ese camino, entonces tampoco es tan fácil. Por ejemplo, en ejemplos de países africanos,
Va, Laura. Laura está levantando la mano, ¿eh? Dale, Laura, después. No, termina, yo para cuando cierre. Ok. No, te decía que cuando veíamos inicialmente en los ejemplos de los países de África, en general mostraban la diferencia, la cantidad de horas que ocupaban las mujeres en ir a buscar agua o en a buscar leña para la calefacción. Y nosotros entonces vinimos acá a buscar en nuestra estadística a ver cuánto tiempo. Hay una encuesta que se llama la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, pero finalmente no medimos esos parámetros. Entonces teníamos la impresión, entonces acá en realidad la realidad es distinta. Nadie va a buscar agua, en aquellas zonas lejanas tal vez el agua les está llegando en camiones aljibes, y de ahí veíamos con el Ministerio de la Mujer que en algunas localidades sí se identificaba, pero no hay registros, entonces es súper difícil el camino para encontrar esa brecha específica. Laura, ¿qué querías aportar tú? Sí, justamente, a mí me parece que es bien interesante esa pregunta, Pilar, y coincido con lo que planteaba Joana. Pero reafirmando nomás esta cuestión de que entiendo de que por el proceso de socialización de género que ha colocado a las mujeres a ocupar un lugar central, vinculado en el ámbito de lo doméstico y en el cuidado de la especie, en la reproducción de la especie, en el cuidado de los otros y las otras, las mujeres han desarrollado posiblemente mayores habilidades también de cuidado y de mirar el entorno de otra manera. Eso debe ser también estudiado y analizado en cada contexto, como estaba planteando Joana, ¿no? O sea, muchas veces nosotros recibimos también por una cuestión geopolítica o grandes consignas vinculadas a lo que sucede en el mundo con las mujeres. Y eso es muy importante que lo aterricemos a nuestras realidades locales. Eso mismo que narraba Joana. Tenemos que salir a ver qué es efectivamente lo que sucede con las mujeres según su contexto específico y según el aporte específico que puedan dar a cada situación particular. Hay algunos estudios, por ejemplo, que son muy interesantes que pueden mostrar estas cosas. Si uno se imagina, por ejemplo, olas de calor y frío, ¿no? Un sistema de alerta temprana o un sistema de proceso participativo donde estemos pensando cómo gestionar a nivel comunitario y tener un sistema de alerta temprana frente a olas de calor y frío. Es evidente que las mujeres vamos a estar pensando en el impacto de las enfermedades nuestras y de nuestra familia vinculado a las olas de calor y frío, de los niños y de los adultos mayores. Entonces vamos a tener seguramente un conocimiento y un saber específico que debe ser parte del diseño luego de esa respuesta, ¿verdad? Entonces, quizás cuando estén los hombres ahí piensen más en la parte tecnológica o a través de qué medio va a llegar, o si va a llegar a través de internet o de un celular, pero las mujeres vamos a estar pensando en el cuidado, porque eso es efectivamente para los que estamos socializadas. Pero es necesario y fundamental seguirnos informando, no tomarnos a las mujeres como grupo neutro y mucho menos replicar verdades que pueden ser verdades muy ciertas en otros territorios y quizás en nuestro territorio no tengan ese nivel de anclaje. Y eso muchas veces desvirtúa los procesos, porque hay veces que genera barreras y genera reacción cuando uno ve que se repiten esas frases que funcionan a nivel global y que no están arraigadas en nuestro territorio. Solo reafirmando de alguna manera el recorrido que hizo Joana, y además también reafirmando esta cuestión de el cuidado, con esta cuestión que en términos de género se llama el triple rol, es decir, todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente entra dentro de nuestro tercer rol de cuidado comunitario. Y ojo ahí entonces con que las mujeres no nos carguemos entonces con nuestra triple tarea ahora, aparte de lo doméstico, aparte de lo reproductivo, aparte del trabajo productivo que todas trabajamos, estar asumiendo que como somos mejores cuidadoras también podemos cuidar mejor el medio ambiente. Y en realidad lo que estamos diciendo es no, necesitamos ser consideradas, tenidas en cuenta en el marco de la política, saber siempre integrado a todo el conjunto de la sociedad, por supuesto. Quería preguntarle a ustedes cómo creen que este proyecto de desarrollo, una vez que termine este proyecto, ¿cómo esperan ustedes poder impactar en las políticas públicas de nuestros respectivos países en esta materia? ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, ha sido un proyecto que justamente tiene como objetivo fundamental en este componente de género, que es la integración de perspectivas de igualdad de género en las políticas de cambio climático. Y ahí hay un equipo que coordina y lleva adelante el proyecto, pero esto tiene un derrame justamente en otros sectores del ámbito público, donde estamos generando buenas prácticas, compartiendo buenas prácticas, haciendo consultas, generando webinars, fortaleciendo capacidades de alguna manera en toda una órbita mayor que obviamente que es la que lidera el proyecto, ¿no? Y ese es el objetivo en realidad, que la perspectiva de igualdad de género quede
integrada en la política pública. Entonces, así como la mejora de los arreglos institucionales, esto de la mejora de la gestión de las mesas institucionales de género y cambio climático en ambos países, donde se han integrado más los temas, también esta cuestión del ejercicio de poder identificar buenas prácticas y mostrarle a los otros países y a los otros organismos públicos cómo son las prácticas que han sido puestas en funcionamiento en el país, vecino. Nutre, enriquece, amplía la mirada, ¿verdad? Se sale un poco de esa cosa de la isla, de estar permanentemente mirando a uno mismo, mirando la política pública y retroalimentándose con experiencias propias, porque se pone a mirar efectivamente la práctica de países vecinos. Eso es muy, muy útil, creo que ha sido un ejercicio muy positivo. Y luego que el proyecto prevé ciclos de webinars, de charlas ahí ampliadas, donde hemos invitado, donde seguiremos invitando entonces también equipos técnicos para hacerlo de manera más ampliada. Entonces, es como dar un eslaboncito más, un escalón más en este proceso de integración de la perspectiva de igualdad de género en la política pública de cambio climático, que es un proceso que obviamente va a trascender. Este proyecto inició antes, continuará después, pero sin duda ha sido un mojón para ambos países. Sí, de todas maneras. Sí, ahí yo coincido totalmente con Laura. O sea, yo siento que nos hemos ido complementando. Desde el lado nuestro estamos con el equipo del Ministerio de la Mujer, también con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Desde el lado de Laura, en el primer intercambio participó de su Instituto de la Mujer. Ahí nos dices tú bien el nombre, Laura. Sí, y también estuvo Energía. Y bueno, y hemos seguido las contrapartes del lado desde el Ministerio de la Mujer y Medio Ambiente, hemos seguido súper relacionados, y específicamente yo creo que las principales prácticas que nos estamos como facilitando es desde Uruguay a Chile este MRV sensible al género, y de nosotros a Uruguay hicimos una lista de chequeo para integrar enfoque de género en las políticas públicas. Eso lo hicimos en mayo del 2020 y lo hemos aplicado a diversos instrumentos como una lista simple, fácil, que te permita revisar el diseño de un instrumento, la implementación o el seguimiento, y te dice, oye, ¿hay indicadores que sean sensibles al género? ¿Se hizo un diagnóstico inicialmente para identificar las brechas? Son como algunos tips. ¿Revisaron que el texto tenga lenguaje inclusivo o que no tenga estereotipos de género en el diseño? Hay cosas como simples que uno las necesita tener en una lista y decir, oye, esto falta. Bueno, y así hemos estado revisando varios instrumentos, y eso es lo que vamos a hacer ahora en mayo o en abril nosotros con Laura. Y lo otro que es súper interesante que estaban haciendo en Uruguay, todos los países, todas las partes de la Convención Marco tenemos que hacer un inventario nacional de gases de efecto invernadero, que es cuánto emite cada país. Y eso está de acuerdo a unos lineamientos del IPCC, del Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático. Y lo que están viendo en Uruguay es saber si algunos niveles de actividad, algunas partidas que se utilizan ahí, es un instrumento bien técnico, es si podemos ahí tener algunos datos desagregados por sexo. Y ahí, bueno, ahí todavía no terminan ese proceso y lo vamos también a intercambiar en mayo para saber si nosotros nos aventuramos por esa línea o no. Vamos a depender un poco de la experiencia. Y algo que nos pusimos como foco este año con Uruguay era identificar buenas prácticas, pero a esas buenas prácticas nos referíamos a experiencias locales lideradas por grupos de mujeres en ciertos sectores, que podamos hacer la conexión de género y cambio climático tanto en Uruguay como en Chile, y eso también bajo los lineamientos de la Convención. Este mes de la mujer, en un capítulo dedicado exclusivamente a la participación femenina en la cooperación internacional, por eso las invitamos hoy día. Pero yo antes quería preguntarle que lo bonito que tiene este proyecto que está trabajando en conjunto Chile y Uruguay es que no solamente va a impactar y esperamos impactar a las políticas públicas de ambos países, sino que además beneficia indirectamente a comunidades. De eso quería que me contaran un poquito en forma breve y concisa en qué consiste eso y cómo se han beneficiado estas mujeres. Capaz que yo sigo con la línea que venía justamente planteando Joana recién, que uno de los instrumentos que estamos generando en el marco de este proyecto y que es nuevo para ambos países es hacer un esfuerzo por encontrar un instrumento que permita identificar buenas prácticas en género y cambio climático a nivel territorial, que permita visualizar, que permita reconocer, y eso ya nos ha, que básicamente,
muy de base, para poder hablar de buenas prácticas en género y cambio climático, tienen que ser acciones, organizaciones que estén trabajando los temas, obviamente, para dar respuesta al cambio climático, pero que también estén trabajando los temas de la autonomía, de las autonomías relativas de las mujeres, autonomía económica, autonomía física, autonomía en la toma de decisiones, es decir, que estén también fortaleciendo de alguna manera a los colectivos de mujeres y bregando por la reducción de brechas. Entonces estamos avanzando en un documento para eso que luego justamente también puede ser aplicado en el marco de las políticas públicas y que permita visualizar, reconocer. Uno de los grandes, si se quiere, premisas fundamentales para avanzar en términos de la igualdad de género tiene que ver con el reconocimiento y la visualización. Es decir, nos hemos pasado históricamente creyendo que éramos iguales y si bien somos en algún aspecto todos seres humanos, una de las primeras cuestiones que tuvimos que hacer es reconocer que efectivamente partíamos con cuestiones de muchísima desigualdad. Cada vez que uno hace esfuerzos por reconocer las desigualdades hace un esfuerzo por la visualización, está contribuyendo entonces a mejorar la eficiencia de esas políticas públicas posteriormente hacia la mayor igualdad. Entonces, en realidad, aspiramos a que ese instrumento que permita reconocer grupos de mujeres, colectivos, proyectos a nivel de escala territorial, que permitan identificar que están teniendo buenas prácticas o que necesitan apoyo para poder desarrollar mejores prácticas, ¿sí? Poder luego visualizarlas y poder, analizar los caminos para también fortalecer y poder dar mejores canales de apoyo a esas iniciativas. Perfecto. ¿Joana? Sí, también ahí entran tal vez no está en la etapa de buena práctica, pero en alguna iniciativa que identifique claramente cuáles son esas brechas y que diga, mira, esta es la brecha que tienen, no sé, las mujeres pescadores en tal caleta respecto a los hombres, o las mujeres, si pensamos en un bosque, los hombres se dedican a cosechar el bosque y las mujeres a buscar los productos madereros no forestales. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Cuáles son esas brechas en esas localidades? Entonces estamos avanzando en eso. Tenemos ahí una propuesta que hizo Uruguay inicialmente y nosotros durante enero y febrero estuvimos identificando con apoyo de nuestras regiones, de las Seremis de Medio Ambiente y de la Mujer, algunas prácticas y entonces ya tenemos ahí un listado preliminar. Sí, estamos avanzando lento, pero vamos avanzando en identificar esas experiencias para poder después algunas las hemos traído a la mesa de género y cambio climático para comentárselas a los otros colegas y es mucho más claro cuando uno ve la experiencia. También hubo un estudio el año pasado de la vulnerabilidad de las mujeres indígenas en las regiones de Antofagasta y Atacama, por ejemplo, y hablaba de la vulnerabilidad del cambio climático y una representante de la comunidad indígena te decía cuáles eran las brechas que estaban viviendo respecto a la escasez hídrica, a la producción local. Entonces como que uno lo ve de una manera directa y sin intermediarios y eso nos permite ir mejorando las acciones de adaptación que tenemos que ir integrando en las políticas de cambio climático. Quería hacerle la última pregunta y aquí me gustaría la respuesta de cada uno, la mirada de cada una de ustedes. ¿Qué ha sido para ustedes? Ustedes son protagonistas de la cooperación. Tú eres, Laura, protagonista de la cooperación uruguaya, Joana, protagonista de la cooperación chilena. ¿Cómo ven ustedes la participación de la mujer en la cooperación internacional? ¡Wow! ¡Muda! Sí, no lo sé. No lo sé, pero yo pienso es que tal vez por lo menos mi punto de vista es que en el tema de cambio climático trabajan muchas mujeres y eso no es solamente a nivel Chile, sino como a nivel internacional. Y particularmente tal vez en la oficina de cambio climático hay muchas mujeres, en el equipo que se formó con la COP25 también hay muchas mujeres, pero sí ahí tenemos, bajo este proyecto tuvimos la oportunidad de interactuar con Laura, que tal vez, no recuerdo Laura si nos habíamos intercambiado un par de correos por ahí, pero a partir de este proyecto tenemos una relación estrecha que nos reunimos cada 2 meses y vamos afrontando los desafíos en forma conjunta y eso en realidad ha sido algo súper beneficioso para ambos equipos, ha sido algo súper bueno. También forzamos o invitamos a que participen hombres, porque tampoco es suficiente que nos convenzamos entre nosotras mismas de que es importante trabajar en el enfoque de género. Y yo creo que eso sí yo lo he visto que ha evolucionado bastante bien. Desde que nosotros comenzamos a trabajar con el tema en 2017, cada vez hay más hombres que comprenden estas diferencias y que saben que tienen que integrarlas y trabajar para disminuir estas brechas de las diferentes autonomías. Entonces,
y los llevamos al ámbito de cambio climático. Entonces yo ahí sí veo un avance y ahí es súper importante que participe Daniel Rondichoni desde Uruguay, desde nuestro lado participa Brian Contreras también, Camilo Bastías, o sea, también está Manuel Saldías, que es también punto focal de género ante la convención. Entonces yo creo que eso, sí creemos que es súper bueno que estén participando las mujeres que tienen una visión un poco más amplia. Por supuesto. Laura, ¿cuál es tu mirada? Bueno, yo, a ver, festejo y aplaudo, por ejemplo, de que ambas agencias de ambos países hayan aprobado este proyecto, que tiene como primer misión la integración de la perspectiva de género en los marcos de educación ambiental y cambio climático. Y eso es una señal muy fuerte de que el tema se está colocando en la agenda también de cooperación y se toma como un tema central a priorizar en la agenda de los países, ¿verdad? No es la única señal, hay otras también, por supuesto, señales. Y bueno, y como decía Joana, es indudable también que la participación de la mujer en los ámbitos de la cooperación viene aumentando paulatinamente. Todavía entiendo que, si bien no tengo los números exactos, pero entiendo de que, como en los otros ámbitos, falta todavía avanzar en términos de para realmente hablar de una efectiva igualdad. Falta avanzar en términos de una mayor presencia de las mujeres en los ámbitos de negociación. Ahí es muy importante, por ejemplo, visualizar no solo el conteo de cantidad de personas, ¿verdad?, sino qué cargos ocupan y quiénes son los que efectivamente están tomando las decisiones. Y muchas veces las mujeres llegamos a ser partícipes o participar de procesos, pero luego se toman las decisiones en ámbitos que siguen siendo masculinizados porque las jerarquías en general siguen siendo masculinas. Entonces, bueno, sin duda que vemos avances y también un camino todavía a recorrer. El tema de género en la cooperación internacional está cada vez, viene estando planteado en los distintos ámbitos de cooperación internacional, el tema de la integración y la perspectiva de género, con un énfasis en la mayor participación de las mujeres en los distintos niveles. Pero si uno ve, por ejemplo, a nivel de la Convención de Cambio Climático, lo que son las cifras, tuve que hacer hace poco una presentación, por eso las tengo fresquitas las cifras. Las mujeres en las últimas conferencias, la participación de las mujeres delegadas está en el orden del 30% y jefas de delegación es un poco menos, entre un 25 y un 30%. O sea que todavía estamos lejos de la paridad en términos de también de la llegada a las negociaciones, a la participación en las conferencias. Y ahí entiendo que también hay un esfuerzo de la cooperación importante que también se está haciendo, pero que es necesario seguirlo profundizando, que tiene que ver con los mecanismos de fondeo y financiamiento para que efectivamente las mujeres lleguen a los ámbitos de negociación. Entonces, aparece el mecanismo de fondeo, pero sin duda que las mujeres necesitan mecanismos de mayores de financiamiento y de cooperación para poder arribar a determinados ámbitos que se necesitan altos costos y que muchas veces no se pueden asumir. Bueno, podríamos seguir conversando toda la tarde, pero lamentablemente tenemos que despedirnos. Quiero agradecer el tiempo que nos dedicaron Laura y Joana por conversar con nosotros un tema tan contingente en el mes dedicado a la mujer. Por eso quisimos hablar de igualdad de género y sin duda queda mucho camino por recorrer aún, pero los quiero dejar a todos invitados a un próximo capítulo, a estar atentos, a un próximo capítulo de Podcast Activ y a seguirnos también en nuestras redes sociales, Activ Chile, para que estén atentos. Gracias Laura, gracias Joana, que estén muy bien.